La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 33 edición de la Feria Universitaria del Libro 2020 en su modalidad virtual. Muy buenos días, tardes, bienvenidos todos. Soy Miguel Peraza, soy escultor. Estoy dentro de la celebración de mis 45 años como profesional y agradezco muchísimo a la FUL en su edición número 33 que me inviten a participar para darle inicio a esta promoción del libro y de las conferencias magnas con personalidades que al parecer tenemos algo que aportar. Les agradezco mucho su presencia y espero que disfruten de esta charla que está destinada al capital cultural o a la destrucción del capital cultural y de cuál es la importancia que ésta pudiera tener en nuestra vida diaria. Ahora bien, haciendo una larga revisión y a lo mejor brincaré de un momento histórico a otro, ¿cuál es la importancia que tiene para el ser humano, para la humanidad, espiritualmente, tener un patrimonio o contar con un capital cultural? Hay diferentes maneras de entender la cultura. Hay desde conceptos muy amplios en el que todo lo que hace el ser humano, cualquiera que sea esta su actividad o su trabajo, está haciendo cultura. Entonces, desde ese principio tan general de la cultura en sí mismo es el espíritu de toda actividad humana. Es el espíritu de la ley, es el espíritu de una nación, es el espíritu de un grupo, es lo que conmueve y lo que lleva al ser humano a desarrollarse. Sin embargo, en los tiempos contemporáneos la cultura se comprende como un elemento estructural diseñado desde otras perspectivas, ¿no? Y que cada cosa tiene una esencia distinta. Sin embargo, yo no creo eso. O sea, la cultura sigue siendo la esencia de las cosas. Aunque hablemos de cultura de la salud, hablemos de cultura del capital o de cultura de la educación o cultura de los procesos del juego, de lo lúdico, la cultura en sí misma es la esencia que permite la integridad de un ser humano hacia el resto de la sociedad. Y esto viene dado por una herencia que no necesariamente es una herencia genética, sino por una transmisión de valores que a lo largo de la historia de nuestra civilización, de la civilización de la que nosotros venimos, se ha venido sucediendo. Es decir, desde que el hombre pasó de 4 patas a un Homo erectus y de ahí al Homo faber y del Homo faber al Homo sapiens, en esta evolución del ser humano entre los instrumentos de creación para poder hacer una extensión de su inteligencia, para pasar una idea del cerebro a la mano y crear una herramienta, creó por primera vez un trabajo intelectual, un trabajo que debió llevar miles de años. Y habrá que imaginarlo, habrá que viajar en el tiempo, permitirse la oportunidad de entender cómo esta evolución nos ha llevado o nos trae hasta el día de hoy. En estos tránsitos tan largos, de miles y miles de años, para que el ser humano llegara a ser sedentario, necesitó de controlar varios elementos. Para que el hombre pudiera recoger de la tierra los frutos y crear la agricultura, debió haber dominado el fuego y debió haber dominado otras técnicas provenientes de la naturaleza que le permitieran establecerse en los diferentes sitios.
al permanecer en los sitios, al generarse las primeras hordas y estas hordas pasar a las tribus y de las tribus pasar a grupos sociales más complejos, siempre hubo una lucha por el dominio de los espacios y por el dominio del terreno, y de alguna manera esto fue metiendo al ser humano a transmitir una herencia material. Era muy complicado en otros momentos saber de quiénes eran los hijos, por lo que la humanidad no solo ha pasado por patriarcados, sino también por matriarcados, y estos matriarcados eran determinantes porque no solo existía la poligamia, que es el hombre con muchas mujeres, sino también una mujer con muchos hombres. Y esto de alguna manera le daba la poliandría un derecho o una manera a la mujer de saber de quién eran los hijos. Y cuando se comienzan a acumular los bienes, comienza el problema de a quién se los dejo y cuál debería ser el destino de dejar estos bienes en mis siguientes generaciones y que estuvieran determinadas por la línea sanguínea. Ese es un problema de la herencia, es la construcción de las sociedades y es la construcción también de la propia división del trabajo. Y en ese momento del tiempo en el que estamos hablando, de estos tránsitos de la horda a tribus o de las gens a hordas y las hordas a tribus y después de tribus a organismos sociales más grandes y más poderosos hasta llegar al día de hoy, como los conocemos y los tenemos establecidos, pues el hombre lo que ha hecho ha sido transmitir una herencia. Y la herencia viene de una continuidad, por un lado, de las partes que se heredan por la genética, pero las otras que se heredan por la conducta social. Y esta conducta social es lo que ha permitido una permanencia del hombre sobre la faz de la tierra. Y la discusión es cuando los hombres o los grupos humanos dominan a otros grupos y estos destruyen la evolución o los patrimonios logrados por ellos. Y sobre esta manera de la construcción es que nosotros vamos a conocer también a nuestra sociedad. Es decir, atrás de una pirámide egipcia o una pirámide peruana o una pirámide mesoamericana, pues vamos a encontrar que están construidas todas con sangre. Están hechas a través de la esclavitud, de la violencia y que están destinadas a ciertos fines religiosos. Y de aquí se desatan una cantidad de discusiones muy importantes, porque habrá personas que piensen que debería tirarse la Catedral Central de México, la Catedral Metropolitana, para que reaparecieran los mundos precolombinos. Pero esto sucedería en todos los momentos históricos de la humanidad. Aquí la parte importante es comprender de dónde viene este concepto que de alguna... Pierre Bourdieu en el siglo XX lo conceptualiza como el capital cultural. Y nuevamente tendríamos que regresar a esta integridad de la cultura. La cultura es ese espíritu que permite que la sociedad tenga un cuerpo. Sería como el esqueleto de un cuerpo humano que nos permite mantenernos erguidos y que permite el funcionamiento de cada uno de sus órganos y que estos órganos a la vez combinados producen emociones y producen sensaciones. Todas esas sensaciones y todo ese mundo de emoción pertenece al mundo de la cultura, pertenece al mundo de la creación y al mundo de la integridad de los seres humanos sobre la faz de la Tierra. Entonces, cuando llegamos a esta parte de lo que es el capital cultural, pues de alguna manera podríamos pensar que este se convierte en la concentración de los bienes o en la concentración de los objetos que tienen cargas específicas o cargas agregadas relacionadas con las emociones, relacionadas con las luchas, relacionadas con los testimonios que conforman el horizonte más complejo y más importante de la historia del ser humano. Y dentro de esas cargas habría que entender
la historia de las ideas, la historia del pensamiento. El pensamiento es el que de alguna manera liga a todos los seres humanos en una estructura de cultura, en una estructura de identidad. Entonces, el capital cultural, parte fundamental o parte esencial de su existencia y de su necesidad es la permanencia de la idea, la construcción y el seguimiento de la idea, la historia del pensamiento. La gran obligación de todo creador cultural, en mi caso como escultor, y que así es la de un músico o la de un escritor, pues es la transmisión del conocimiento. Es decir, la herencia cultural, el gran capital cultural está construido por la estructura del pensamiento humano. Es decir, son todas esas cosas, todos esos objetos, todos esos elementos que contienen esos agregados, que contienen esos valores y los comprime en esencias, como la esencia de un perfume, pero aquí están comprimidas, están en esencia la historia del pensamiento, la historia de las ideas. Y de aquí se deriva un enorme problema. ¿Qué pasa cuando destruimos estos patrimonios, estos bienes que le pertenecen a la humanidad? Pues estamos haciendo que de alguna manera esa línea del tiempo que tiene que ver con la construcción del pensamiento, con la construcción de las ideas, que ha venido siendo heredada y que no es la herencia del dinero ni es la herencia del poder, sino es la herencia de las ideas y de cómo aprender a pensar y resolver a través del pensamiento y dejar elementos que le permitan tanto al que vive como al que viene elementos de construcción, elementos de riqueza interna, elementos de construcción del ser. Y a partir de eso el hombre puede hacer muchas cosas y puede resolver. Entonces, el capital cultural está destinado fundamentalmente a esa construcción del pensamiento y a ese seguimiento de las ideas. Entonces, cuando nosotros destruimos capital humano, capital cultural, estamos destruyendo una parte de la memoria de la humanidad. Y reconstruir esas partes es muy complejo, muy, muy complejo. Y en el siglo XX estamos sufriendo consecuencias de esos problemas, pero no son de ahorita, han sucedido a lo largo de la historia. Cuando desaparece un Egipto faraónico y lo envuelven las arenas del desierto, pues la humanidad perdió en algún tiempo procesos de conocimiento. Cuando los persas destruyen, y que no fueron los primeros, la biblioteca de Alejandría, fueron los propios romanos, defendiéndose de las invasiones de ellos mismos, y se quemó parte de Alejandría, pues la humanidad perdió una parte de su herencia, perdió parte de su conocimiento de sí mismo. Cuando destruimos a través de un bombardeo ¿no? Porque está la invasión a Irak, pues lo que hizo el pueblo de Estados Unidos o el gobierno norteamericano fue destruir una de las ciudades más antiguas de la humanidad y está destruyendo con ello la memoria, no de los iraquíes, está destruyendo la memoria de toda la humanidad. Esta discusión, cuando ahora vemos que por problemas de racismo tan profundos como los que se suscitaron por la muerte de varios norteamericanos, y que hay una exigencia de que se derriben y se derrumben todas las esculturas que tienen que ver con los hombres que han explotado, incluidos George Washington y el propio Abraham Lincoln, sean destruidos porque implican todo el racismo y toda la ideología de contradicción que ha lastimado profundamente a esta parte de la etnia humana, pues está en tela de juicio qué hacer con eso. O sea, se destruyen para poderle dar paso a la libertad o a la liberación de este pueblo tan reprimido y sojuzgado por los siglos, desde que fueron traídos de otros territorios del África para convertirlos en esclavos, y hoy hombres libres con otras condiciones, que estos elementos les representan todos estos daños, sean destruidos los elementos
A ver, me parece que podría entrar también en una comparación de lo que comencé hablando, tirar la catedral para que reaparezca Templo Mayor. No hay vandalismo en esta situación y no tendríamos que entrar en estos temas, sino el problema es cuál sería el daño al patrimonio cultural si destruimos renglones. Si algo nos fue mal en la universidad y decidimos quitar la universidad porque quien la dirigió mal, ¿estaríamos resolviendo el problema al desaparecerla? ¿O ya no deberíamos mencionar esos nombres porque la historia los ha juzgado incorrectamente? Igual así en la misma historia de nuestro país tenemos una cantidad de próceres y de personajes y de personalidades que se adoran, que se cultivan su personalidad, pero que a lo mejor cayeron en la historia por cuestiones de estructura casual, ¿no? Casuística, y que quedaron a veces hasta como padres de la nación y como generadores del gran pensamiento libertario para construir un nuevo país como México. Y que todo eso debería ser revisado. Eso es el capital cultural. Pero lo que sí debemos distinguir con muchísimo cuidado es que no es lo mismo solo manifestarse que manifestarse y crear vandalismo. Y equivocarse en dónde depositar mi odio y mi molestia cuando no sé que en el fondo que lo que estoy haciendo está destruyendo y lastimando profundamente la memoria humana. Entonces tendríamos que tener mucho cuidado en dónde están estas mezclas, de dónde vienen, cómo han sido construidas, porque si tomáramos solo el criterio del daño, en términos generales, el planeta quedaría plano, quedaría sin cosas, porque casi todas están hechas unas sobre las otras. La historia de la humanidad se construye sobre los cadáveres de nuestros antecesores. La historia de la humanidad se construye sobre las guerras y sobre la violencia que no ha cesado desde que el hombre es hombre y desde que nos hemos reconocido a nosotros mismos como sapiens, no se ha detenido. Y sin embargo hay cosas que se han filtrado. ¿Cómo deben filtrarse? No existe estrictamente una fórmula, pero lo que sí debemos tener mucho cuidado es de que sí hay cosas que hay que conservar, que no podemos destruir y que deben formar parte de esta estructura del pensamiento. Yo estoy totalmente de acuerdo con el pueblo norteamericano que ha sufrido todo esto, y yo lo que les he sugerido a través de una contestataria internacional es que a lo mejor deberían ser reubicadas las obras, replanteadas para otros sitios, pero no desaparecerlas en el sentido de la destrucción definitiva, porque otra parte de la humanidad que todavía no ha nacido no va a conocer y no va a saber por qué fueron destruidas. No están de acuerdo conmigo en alguna parte de esta estructura, y sin embargo a mí que me acaban de vandalizar una escultura en Paseo de la Reforma, el hombre del portafolio, sí están de acuerdo en firmar que debe ser devuelta y regresada la escultura a su sitio en Paseo de la Reforma, porque es una escultura que no ofende a nadie y que es un homenaje al ciudadano común y es un homenaje a todos nosotros. Entonces, estos límites tan difíciles, tan delicados, debemos tener mucho cuidado en cómo tratarlos, cómo abrirnos a ellos, cómo comprenderlos para que de alguna manera la humanidad sea más plena, para que estemos más en el bien ser, en el bienestar, en el bien convivir, y no solo en esta batalla tan brutal ideológica entre los elementos. El pueblo de México no perdona la conquista, no perdona la invasión, pero sin embargo coexistimos todos los días con esta circunstancia, y habrá una parte del pueblo mexicano que se siente mucho más español o mucho más europeo y a lo mejor aprecia también más lo que es el mundo precolombino o el mundo actual, pero y habrá otros que no, o sea, que dicen, bueno, a mí el mundo europeo no me interesa y lo que hay que conservar es el mundo precolombino o el mundo actual, pero no podemos seguir dividiendo
a un país en mexicanos de primera, segunda y tercera clase. O somos todos mexicanos o no somos mexicanos. Y no importa si la condición o el origen viene desde el indigenismo o si viene desde el mestizaje. Simplemente somos naciones unidas que conforman un país y que tiene valores y que estos valores deben ser igualitarios y que la idea y el conocimiento, que es la obligación de todo creador, deba ser distribuido con igualdad y con justicia, en donde el principal patrimonio cultural, en donde el principal capital cultural es el mismo ser humano, y que nosotros como seres humanos estamos obligados a transmitir y a ceder ese conocimiento, a ceder todo eso que sabemos para que todos los que estamos hoy y los que vienen mañana dispongan de herramientas suficientes y valiosas para ser hombres más dignos, más plenos y más justos. Le agradezco muchísimo a la universidad, le agradezco a la FUL, a todo su personal, a toda la gente, Antonio, que están haciendo un enorme esfuerzo para todo este trabajo, extensión universitaria, al área cultural de la universidad, al propio Estado de Hidalgo, que no se hubiera detenido el esfuerzo y que se hubiera quedado inconcluso porque una pandemia nos hubiera detenido como seres humanos. Les agradezco a todos, estamos listos, ahí están mis correos, están mis contactos, estoy dispuesto a contestar dudas, preguntas, intervenciones, a que me ayuden a enriquecer toda esta parte de este proyecto que tiene que ver con la construcción del pensamiento, con la construcción del capital cultural y con el ánimo de salir adelante y de seguir siendo mejores seres humanos.